La muerte, un destino inevitable al que llegaremos todos, sin importar el camino que tomemos. Bien, ante esta situación podríamos resignarnos, ¿no? ¿Qué sentido tiene vivir en este mundo si vamos a acabar en el otro barrio? Esta es una hipótesis que puede sonar casi tan inverosímil como la absurda creencia de que todas las muertes son iguales. No lo son. Mientras nuestras esperanzas residen en que nos despidamos de esta vida en nuestro lecho y rodeados de las personas que queremos, tenemos que entender que no todos corren esa suerte. Algunas de las muertes que se producen lo hacen en un contexto de misterio e incertidumbre. Y por eso estoy aquí, siguiendo los pasos de Hercule Poirot o Guillermo de Baskerville. ¿Que quién soy yo? No tengo pipa, imaginemos que tengo una. Mi nombre es Sandrock Holmes y les doy la bienvenida a este misterio de En dos continentes. Bien, conozcamos a la víctima de este caso. Su nombre es Alexei Navalny. Se trataba del principal opositor ruso de Vladimir Putin. Un hombre polémico, asociado en ocasiones con el movimiento neonazi en Rusia, que buscaba convertirse en el presidente del país, pero que acabó entre rejas. A lo largo de los años, el señor Navalny fue trasladado de una prisión a otra, hasta que finalmente falleció en Yamal-o-Nenets, una colonia penal que se encontraba cerca del Círculo Polar Ártico. De acuerdo. Prestemos atención a los hechos. Aunque la información de la muerte de Navalny fue dada por el servicio penitenciario de la prisión, dicho fallecimiento no fue confirmado hasta que uno de los abogados de Navalny acudió al lugar del posible crimen y lo certificó. Bien, la versión oficial asegura que Navalny enfermó el viernes 16 de diciembre, después de un paseo matutino por la prisión. No existen muchos más detalles sobre la misma. Hay hipótesis que señalan a un coágulo como causa definitiva de la muerte, y otras que aseguran que el cadáver presenta hematomas por convulsiones. Sin embargo, son datos que desconocemos. ¿Por qué? Pues porque los familiares no han podido acceder al cuerpo. Según Kira Yarmis, una de las abogadas de Navalny, la madre de Alexei y sus abogados llegaron a la morgue temprano en la mañana. No les permitieron entrar. Uno de los abogados fue literalmente expulsado. Cuando se preguntó al personal si el cuerpo de Alexei estaba allí, no respondieron. Y aquí llega nuestra primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no ha podido la familia de Navalny recuperar el cuerpo de su ser querido? Llamemos a nuestro primer testigo, el secretario de prensa de la Federación Rusa, Dmitry Peskov. Según tenemos entendido, y de acuerdo con todas las reglas, el servicio penitenciario está llevando a cabo las debidas comprobaciones y clarificaciones que no requieren un orden en particular debido al conjunto existente de reglas utilizadas como guías. ¿Hay información sobre que fue un coágulo? No lo sé. Lo tienen que descubrir los médicos. ¿Lo sabe el presidente? El presidente ha sido informado. Bien, sacamos dos cosas con respecto a esta declaración. La primera, el hecho de que los familiares de Navalny no tengan en su poder el cuerpo de su ser querido se debe a las distintas operaciones y comprobaciones que deben hacer los servicios penitenciarios. Al menos eso dice Peskov. Y la segunda, que Putin ha sido informado de la muerte, y eso último importa, y mucho, porque tras darse a conocer la noticia a nivel internacional, estas fueron algunas de las respuestas. Por todo el mundo vimos protestas por esta muerte dirigidas a Vladimir Putin. No solo fue en Rusia, sino que en Tel Aviv, Belgrado, Londres o Berlín, cientos de personas acudieron a la embajada rusa para señalar al Kremlin y a su presidente como responsables del potencial asesinato a Navalny. Y seamos sinceros, Vladimir Putin es el principal sospechoso. Rusia celebra sus elecciones presidenciales a partir del próximo 15 de marzo, unos comicios en los que, salvo que todo cambie, Putin es favorito, por unas cosas u otras, pero aún así, que el hombre que quiere quitarte el puesto, el hombre que ha levantado cierto movimiento contra ti, sea suprimido, no es en absoluto la peor de las noticias. Bien, llamemos a nuestra siguiente testigo. En esta ocasión es el turno de la esposa de la víctima, la señora Yulia Navalnaya. Pero si es verdad, quiero que Putin, todo su séquito, los amigos de Putin en el gobierno, sepan que pagarán el precio por lo que han hecho a nuestro país, a mi familia y a mi marido. Y ese día llegará muy pronto.
Sí, Navalnaya lo tiene claro. Putin es el responsable y lo que está a punto de desatarse contra él y contra su séquito será imparable. Bien, el testimonio que nos encantaría conocer es el del acusado en cuestión, el del señor Putin. Sin embargo, lamentablemente, el presidente de Rusia no ha querido ofrecer declaraciones al respecto. Así que, ya que él no lo hace, hablemos con otro presidente, el de los Estados Unidos. Joe Biden compareció ante los medios el mismo 16 de febrero, cuando la noticia de la muerte de Navalny aún no había sido confirmada por sus abogados. Sin embargo, parecía tener bastante claro quién había sido el responsable de esta muerte. Las autoridades rusas van a contar su propia historia, pero no os confundáis. No os confundáis. Putin es el responsable de la muerte de Navalny. Putin es el responsable. Lo que le ha ocurrido a Navalny es otra prueba de la brutalidad de Putin. Nadie debería ser engañado, ni en Rusia, ni en casa, ni en el mundo. Sí, señor Biden. Nadie debe ser engañado, es lo que pretendemos con esta investigación. Sin embargo, lo que afirma es bastante interesante. Usted asegura que Vladimir Putin es el responsable del asesinato de Alexei Navalny. Sin embargo, no sé si está seguro de lo que implica dicha afirmación. En 2021, usted se reunió con Vladimir Putin. Era el primer encuentro entre ambos desde que usted llegase a la presidencia de los Estados Unidos. Y, a pesar de la confidencialidad que se mantuvo en dicha reunión, sí que hay algo que sabemos de lo que habló. Sabemos que habló de Alexei Navalny y que Putin le escuchó, y no solo eso, sino que amenazó al presidente de Rusia en caso de que Navalny fuese asesinado. Ha hablado con él de derechos humanos. ¿Qué ocurrirá si el líder de la oposición, Alexei Navalny, muere? Le he dejado claro que creo que las consecuencias de esto serían devastadoras para Rusia. ¿De qué consecuencias habla? ¿Cuánto de devastadoras serán no solo para Rusia, sino también para el propio Vladimir Putin? Senador Lindsey Graham, sabemos que usted no tiene problemas de memoria que le hayan hecho olvidar dicha advertencia. Sabemos también que Joe Biden no es precisamente santo de su devoción. Así que, dígame, ¿a qué consecuencias se refería el presidente? No, de hecho, dígame, usted, ¿qué consecuencias debería tener Rusia y Vladimir Putin de haber cometido dicho asesinato? El presidente Biden le dijo a Putin que si le ocurría algo a Navalny, se iba a pagar un precio. Presidente Biden, estoy de acuerdo con usted. El precio que deberían pagar es que se haga Rusia un país patrocinador del terrorismo, como Irán, Cuba y Corea del Norte. Se merecen esta designación. Putin ha estado matando a gente, a líderes de la oposición durante décadas. Ha destrozado Siria. Es uno de los peores líderes y un criminal de guerra. Declarar a Rusia como territorio que apoya el terrorismo. ¿Eficaz? Ya no solo aumentaría la imagen y la reputación del país como paria, sino que además permitiría que Rusia pudiese sufrir más sanciones y más aislamiento por parte de la comunidad internacional. Interesante. Pero, señor Biden, permítame volver a usted. Usted conoció a la víctima, o al menos ha oído hablar de él. Cuénteme, ¿quién era para usted Alexei Navalny? Era valiente. Tenía principios. Estaba dedicado a construir una Rusia en la que el gobierno de la ley existiera y se aplicara a todos. Navalny creía en esa Rusia. Esa Rusia. Sabía que era una causa por la que merecía la pena luchar y obviamente por la que morir. Esta tragedia nos recuerda los riesgos de este momento. Tenemos que dar los fondos necesarios para que Ucrania se pueda seguir defendiendo contra la violencia de Putin y sus crímenes de guerra. De acuerdo. Gracias, señor Biden, señor Graham y señora Navalnaya, por su declaración. Seguiremos investigando este asunto y les trasladaremos nuestras conclusiones en cuanto nos sea posible. Es cierto que todas las líneas parecen conducir a Vladimir Putin. Es cierto que el presidente de Rusia sigue siendo el principal sospechoso en esta investigación. Sin embargo, quizás sería pobre, por nuestra parte, ceñirnos a un único señalado. Quizá deberíamos optar por buscar otros sospechosos, incluso aunque simplemente sirva para confirmar las hipótesis. Y de hecho, la última declaración de Joe Biden es interesante. El presidente de los Estados Unidos ha vuelto a insistir en la importancia de ayudar económicamente a Ucrania en esta guerra. Y lo ha hecho hablando de Alexei Navalny, un dato que puede que haya pasado por alto, pero que no ha corrido la misma suerte para el periodista Alex Jones. ¿Por qué Putin, cuando básicamente acaba de ganar la guerra en Ucrania, concedió una entrevista a Tucker Carlson? Él es básicamente
el favorito para ganar las elecciones, gana por un 80%. ¿Para qué matar a alguien que ya se encuentra haciendo trabajos forzados en la cárcel? ¿Cuál es el motivo para que Biden, la OTAN y todo el mundo pueda actuar en su contra? ¿Para qué hacerlo ahora? No tiene ningún motivo. Rusia se parece a Estados Unidos porque hay muchos globalistas. Lleno de distintos agentes. ¿Cómo sabemos que no pagaron a nadie para que le envenenara? Ellos pudieran usarlo como provocación y así pudieran completar la financiación estancada en la guerra de Ucrania. Biden acaba de decir justo eso en su discurso de hoy. Dijo, tenemos que entregar la financiación ahora en nombre de Alexei. Estados Unidos. Sí, lo que sostiene Alex Jones es lo siguiente. Con la muerte de Navalny, Joe Biden tiene la excusa perfecta para señalar a Vladimir Putin por sus crímenes y aún más, para conseguir que los congresistas republicanos, reticentes a hacerlo, opten por votar a favor de que Ucrania vuelva a recibir ayudas económicas por parte de Estados Unidos. Señor Ted Lieu, sabemos que Biden es un demócrata, como usted, por lo que es posible que tenga información sobre las potenciales intenciones del presidente de los Estados Unidos, mejor que yo. Así que cuénteme, ¿podría ser Joe Biden el responsable? Dígame, ¿qué opina usted de la muerte de Navalny? ¿Por qué Navalny ha muerto de repente en este preciso momento? En primer lugar, estoy de acuerdo con el presidente Biden, que Rusia es responsable de su muerte. Pero hay que pensar en lo que ocurrió unos días antes de su muerte. Tuvimos al expresidente Donald Trump diciendo básicamente que Rusia debería atacar los países europeos. Es una locura, es un lenguaje de traidores. Desde luego Rusia estaba escuchando. Y creo que pensaron, ¡hey! Ahora tenemos luz verde para hacer todo tipo de locuras. Y si Trump fuera presidente, Putin tendría incluso más margen. ¿Qué? O sea, que el señor Putin estaba esperando entre la maleza un comentario de Trump en el que dijera o los países de la OTAN pagan, o Rusia que les ataque para asesinar a Navalny. No ha tenido tiempo en estos años. Ha esperado a ese momento en concreto. Perdón, que me desvío del tema. Gracias, señor Lieu, por su testimonio. Les informaremos con respecto a Vladimir Putin, Estados Unidos y Donald Trump cuando hayamos concluido nuestra investigación. Después de ello, someteremos a un juicio a aquellos que consideremos sospechosos. Aunque, ahora que les tengo a todos ustedes reunidos, sí les daría un consejo antes de finalizar nuestro encuentro de hoy. Y es que, cuando acudan a los tribunales, no hagan que su potencial culpabilidad sea aún más sospechosa, porque puede que les ocurra lo mismo que a Fani Willis. ¿No saben quién es? Permítanme contárselo. Fani Willis es la mujer que investigaba a Donald Trump en el caso en el que el expresidente estaba acusado de haber tratado de interferir en las elecciones de 2020. Problema, que han descubierto que la señora Willis habría mantenido un idilio con Nathan Wade, un fiscal nombrado por la propia Willis en un caso en el que se podrían haber lucrado ambos. Así que, damas y caballeros, ¿saben qué ocurrió? Que Willis fue llevado a un juicio en el que debía demostrar su inocencia. Bien, el intento no le salió demasiado bien. ¿Por qué? Porque no cumplió una serie de lecciones que espero que ustedes sí cumplan. La primera, esté siempre calmada. ¿Es cierto que conoció al señor Wade en octubre de 2019? Creo que hemos llegado al punto en el que la señora Willis debería ser tratada como hostil. Quiero estar aquí, así que no soy una testigo hostil. Quiero estar aquí. No es tanto que sea hostil, señora Willis, sino una testigo diversa. Sus intereses son los contrarios de la señora Merchants. Los intereses de la señora Merchant son contrarios a la democracia, su señoría, no a los míos. Bien, Fani trató de batear esta elección como pudo. ¿Fue una pérdida de nervios? No, realmente no se desestabilizó demasiado. Sin embargo, la tensión fue aumentando, lo cual chocó directamente con la lección 2 y última: aceptar lo que está ocurriendo. Su oficina protestó contra nosotros por coger informes de vuelos de Delta que podría haber cogido junto al señor Wade. No, protesté contra ustedes porque han sido intrusivos en las vidas personales de la gente. Están confundidos, piensan que yo estoy siendo juzgada. Y lo está haciendo esta gente por intentar robar las elecciones de 2020. Yo no estoy siendo juzgada por mucho que lo intenten. Literalmente lo está haciendo. Bien, Vladimir Putin es el gran sospechoso en este caso. La gran mayoría de testigos señalan hacia esa dirección, pero no es la única vía. Algunos aseguran que Estados Unidos es el gran interesado con la muerte de Alexei Navalny y que fue por ello, por lo que ellos habrían cometido dicho crimen antes que una Rusia
que podría haber estado esperando al comentario de Donald Trump para hacerlo. En fin, permítame despedirme por el momento para ocultarnos en un misterio inundado por la niebla que esperamos que se levante lo antes posible. Esperaremos dicho acontecimiento en un nuevo programa de En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que sucede a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta pronto.